Qué gusto estar una semana más con usted a través de Luz Católica. Qué alegría que María Santísima nos permita llegar hasta su hogar con un mensaje que yo espero le agrade, que yo espero le sirva muchísimo a nivel espiritual. Le invito a que recemos juntos un Ave María por las intenciones de la Reina del Cielo y por todas las necesidades que seguramente usted tiene en lo personal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muchas gracias por unirse en oración, porque cuando rezamos todos juntos estamos pidiendo unos por otros, no solamente por mi necesidad, sino por la necesidad de toda la familia María Visión. No se imagina la cantidad de personas que nos hacen el favor de escribirnos, no solamente a este programa, María Madre Nuestra, sino a muchos, pidiendo intercesión. Entonces, es bueno que usted ore y que cuando está haciéndolo piense en las necesidades de todos, porque la verdad es muy necesaria esta intercesión. Le quiero dar las gracias, antes de presentarle a mis invitados, a mi querido Giovanni, que está realizando este programa que usted ve. Muchas gracias, Giovanni. En audio, Jesús, Richard. En cámaras está Paquito y Edgar. Muchas gracias. Gracias. A Lalo Blanco, que se encarga también aquí de los foros. Y bueno, el máster no sé hoy quién está. Cristian, te mando un abrazo, gracias. Y bueno, pues ahora le voy a presentar el tema de hoy. Mire, seguimos con el libro de la Inmaculada que Padre Tiberio Munari escribió. Y el tema es la Inmaculada Concepción, obra maestra del Padre. Para desarrollar el tema, le voy a presentar a mi invitado. Es Fray Felipe Mariscal, él es de la Orden Siervos de María, él es mariólogo también. Y bueno, es un gusto que hoy nos acompañe en pleno en este programa. Bienvenido, Fray Felipe. Muchas gracias. Gaby, pues también para mí es un gusto muy grande estar aquí en este día, en parte porque reanudamos los contactos con María Visión y también en parte porque hoy yo vengo muy contento por un hecho que hace poquito comentábamos. Es un hecho de que hoy en Roma el secretario de Estado entrega a 3 representantes del Centro Mariano una medalla al mérito después de 40 años de trabajo del Centro Mariano aquí en el país. Empezamos a trabajar en el 1973, continuamos después con mayor fuerza a inicios de los 80s. Luego en los 90s tuvimos la constitución como Centro Mariano Asociación Civil y seguimos trabajando y aquí estamos. Y hoy en Roma se nos entrega un diploma, mejor dicho, una medalla del Papa Francisco. Ay, Fray Felipe, pues me alegra mucho que en este día tan especial esté usted aquí. Pues sí, y vengo muy contento, Gaby, por esta razón, porque es una distinción que se nos da después de haber hecho una selección entre varios institutos de Mariología, de promoción mariana, de América Latina y de otras partes del mundo. Pues muchas felicidades, Fray Felipe, y ahorita en un momentito ya le voy a dejar el micrófono totalmente. Nada más, ¿qué le parece si presento? En música, en canto está Javier Barrera nuevamente con nosotros. Javier, bienvenido. Gaby, un gusto nuevamente estar aquí compartiendo Cantos a María. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Y Martita, que se hace cargo de las llamadas y correos que usted tan amablemente nos hace. Hola, Martita. Hola a todos. Público de María Visión, escríbanos hoy. Tenemos 3 obsequios. La Señora de Todos los Pueblos, de Tiberio Munari. 40 visitas a Jesús Sacramentado, de José Luis Lascano. Y también Un Milagro Crece en Ti, de Maru Mesa de Loera. Escríbanos a María Madre Nuestra, @mariavision.com. Esperamos sus mensajes, a ver quién de ellos se lleva nuestros libros.
Muchas gracias, Martita. Claro que sí, escríbanos y llame también a los teléfonos, que en el departamento de call center hay hermanos y hermanas que les va a dar mucho gusto recibir su llamada. Muy bien, Fray Felipe, pues vamos iniciando con el tema. ¿Por qué la Inmaculada Concepción es obra maestra del Padre? Bueno, es el título de uno de los capítulos del libro que tenemos como base para esta presentación, que es el Padre Tiberio Munari, me parece, ¿verdad? Bueno, hablamos de que es la obra maestra del Padre en cuanto a la creación, porque entendemos que Dios en su designio de salvación quiso la encarnación del Hijo de Dios, que es Jesucristo Señor. Y entonces, pensando en la encarnación, también dispuso las cosas, preparando a una persona muy singular, que es la Virgen María. Es por eso que entendemos, la preparó del todo diferente de las demás criaturas, y por esta razón es inmaculada desde su nacimiento, es decir, no tuvo ninguna mancha de pecado, ni siquiera el pecado original, porque como dicen los orientales, ella es la Panhagia, la toda santa. Y entonces en este designio de Dios pensó en lo máximo, pensando en la encarnación de su Hijo, le preparó, como quien dice, una morada, una forma como el Hijo de Dios se hiciera hombre, y así, entonces, la Virgen María fue predestinada en todo sentido, no solamente a ser una persona grata a los ojos de Dios, sino sobre todo carente de cualquier pecado que la hiciera indigna ante la mirada de Dios. Y así ya por eso tenemos el primer concepto. La Virgen María es obra maestra del Padre, pero sobre todo pensando en la encarnación de su Hijo Jesucristo, Jesús, en el tiempo. El Verbo de Dios se hace carne y toma el cuerpo humano y la naturaleza humana en el seno de María Virgen, María Nuestra Señora. Para esto, el Padre la preparó, el Padre la ideó, la pensó, y cuando el Hijo de Dios tomó carne, ya estaba María allí dispuesta desde antes, varios años antes. Este ser especial en el plan de Dios es la Virgen María. Y es la primera cosa que tenemos que pensar, Gaby. Como Dios de esta manera planeó las cosas, las fue realizando poquito a poquito, y la primera realización que tenemos es justamente la persona de la Virgen María. Toda especial, toda sin mancha, toda limpia, toda pura, y ya lista para que en su seno tomara carne el Hijo de Dios. A mí me gustan mucho las referencias que nos dan los santos. Dice Karl Rahner, la Inmaculada Concepción manifiesta la absoluta iniciativa del Padre y significa que desde el inicio de su existencia María fue envuelta por el amor redentivo y santificante del Padre. Y luego San Proclo dice, en el mundo no hay nada que se pueda comparar con María, la Madre de Dios. Recorre la tierra, sumérgete en el mar y dime si existe un milagro semejante entre todas las criaturas. Y Conrado de Sajonia dice, Dios puede hacer un mundo mejor y un cielo mejor, pero no puede hacer algo más grande que la Madre de Dios. Sí, Gaby, y todavía podríamos seguir sacando citas y más citas, tanto de autores modernos como Karl Rahner, como también de autores medievales o hasta de la época de la patrística, como es ese discurso de Proclo. Proclo es de Constantinopla. Fue un monje, pero que luego fue también patriarca de Constantinopla. No fue patriarca, fue predicador en Constantinopla. El patriarca pues era otro que desencadenó justamente el concilio de Éfeso, que lo propició. En fin, tenemos muchas citas por allí en la patrística, en la teología medieval, que hablan de cómo Dios se complació en la Virgen María. Y tanto se complació en ella
que como que la plasmó totalmente diferente de las demás criaturas. La hizo enteramente santa, enteramente limpia, toda predispuesta para que en ella, como decía antes, tomara carne, se hiciera hombre el Hijo de Dios. Y eso del Concilio de Éfeso es algo muy importante también para nosotros, porque es el concilio que define como materia de fe que la Virgen María es la Madre de Dios, es la Madre de Cristo, que es Dios y hombre. Y es un concilio entre los antiguos, casi el único que se ocupa de un tema mariano, pero que da pie después a toda una proliferación de himnos, de cantos, de liturgias que hablan de María limpia de toda mancha, limpia de pecado, dispuesta por el Padre para que fuera en el tiempo la Madre de Cristo, la Madre de Dios. No sé, el Padre Tiberio sí ha sacado muchas cositas de teólogos que hablan de este aspecto y tomó nada más algunas apreciaciones. Lo más importante para mí es que también toma los textos del Concilio Vaticano II, ese capítulo 8 de la Constitución sobre la Iglesia, que nos habla de estas mismas verdades que nosotros creemos. O sea, presentando a la Virgen María como algo que se viene realizando despacito, se viene anunciando despacito. En los libros del Antiguo Testamento encontramos ya algunas profecías, algunas alusiones a la persona, al significado, a la obra de María. Y dice así el Concilio Vaticano II en el capítulo 8 de la Constitución sobre la Iglesia, que de esta manera el plan de Dios se anuncia y también el plan de Dios se realiza. De manera que al llegar la plenitud de los tiempos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, cuando ya todo está listo para que el Hijo de Dios asuma la naturaleza humana, se haga uno de nosotros, entra en juego la persona de María Nuestra Señora, como dice en esa carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. El Hijo de Dios se hizo hombre, nacido de mujer, ¿verdad? Nacido de mujer. Poquito dice el apóstol Pablo, pero eso es todo un tratado. El Hijo de Dios se hace carne, se hace hombre en el seno de una mujer, por la obra de una mujer. Esta mujer, todos lo entendemos y todos lo sabemos, es la Virgen María, Nuestra Señora. El apóstol Pablo no nos da otras frases, otras expresiones acerca de esta mujer, pero los evangelistas, sobre todo el evangelista Lucas, el evangelista Mateo, nos hablan de quién era esa mujer, quién fue esa mujer. Es la Virgen María, esta persona tan especial que el Evangelio de Mateo nos presenta como esposa de José o prometida de José, y que el evangelista Lucas nos presenta con toda su personalidad, con todo su ser de mujer, de creyente, de jovencita de su tiempo y de persona que recibe el Evangelio en su corazón, en su mente, y como dicen otros padres de la Iglesia, antes de concebir a Cristo en su seno, lo concibió primero en su corazón. Muy bonito todo esto, Gaby, muy bonito. Sí, Fray Felipe, y de esto vamos a continuar hablando a lo largo del programa, y le doy gracias a Dios que haya podido venir. De verdad que estoy muy, muy contenta. Ahora vamos con Javier y luego nos enlazamos a un corte. Mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar,
que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí quiero quedar. La verdad es que es una bendición este canal de Luz Católica, porque es el canal de María. Y a través de esta señal, yo estoy segura que usted y yo la hemos conocido mucho más. Muchas veces sabemos el Ave María de memoria, puesto que nos lo han enseñado desde pequeños. Sin embargo, poco a poco vamos descubriendo a la persona de María de Nazaret, de María, Madre de Jesús, pero también nos encontramos con la novedad, todavía hoy, para muchos laicos, que María es nuestra Madre. Y recuerde que el objetivo de este programa es que usted ame a María como una madre, no solamente como Madre de Jesús, sino también como Madre de usted y Madre mía. Y a través de cada tema, pues vamos entendiendo esta maternidad espiritual. Y yo le quiero pedir que ponga mucha atención, porque ahorita va a aparecer en pantalla, mi querido Giovanni va a poner el domicilio del Papa. Ahí lo tiene. Escríbale a 00120 Vaticano, Su Santidad Francisco, y simplemente de su puño y letra puede decirle: Papa Francisco, le pedimos que defina la maternidad espiritual de María, porque eso nos va a traer como consecuencia muchas bendiciones al mundo. Más adelante vamos a volver a mostrarle este domicilio para que lo tenga presente. Gracias, Giovanni, y usted nos ayude, no solamente desde María Madre Nuestra, desde esta plataforma, sino que usted vaya a un buzón, meta su sobre y hagamos presión. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar con el tema, que está muy lindo. Martita, ¿hay llamadas? No hay problemas otra vez de internet. Bueno, entonces nos vamos a esperar un poquito. Hay unos problemitas de internet. Sí, tenemos unos problemas ahorita de conexión. Perfecto. En unos minutitos. En unos minutos regresamos. A mí me gusta mucho esta partecita que el padre Tiberio escribe. Dice: este título excelso de hija predilecta del Padre emerge también del saludo angélico en la Anunciación a la Virgen, saludada como agraciada, llena de gracia, privilegiada por el Padre. El Señor está contigo. Esta última expresión, según Luisa Picarreta, es la más querida por la Virgen. Pues sí, efectivamente. Esa es una expresión que ha suscitado muchos comentarios. Se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Es el saludo del ángel, cuando, según el texto original, que es en griego, el ángel aparece donde está María y le dice: Jaire que jaritomene, que significa alégrate. Exacto. Llena de gracia. La fuerza de este verbo no se percibe fácilmente en español. Es un participio, como un adjetivo. Ese que jaritomene significa
que ya Dios ha llenado a María con todas sus gracias. Es lo que significa, por eso la traducimos como llena de gracia, en cuanto a que Dios la ha llenado ya de todas sus gracias. ¿Para qué? Pues para complacerse en ella. Es increíble el contenido de esa expresión. Pero también la otra, el Señor está contigo. En griego, ho Kyrios metasu, significa Dios está contigo, pero como estaba con los personajes del Antiguo Testamento, cuando estaba a punto de confiarles alguna misión importante. Así vemos en la Biblia que, por ejemplo, Dios estaba con Moisés a la hora que él le da el cargo de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. O Dios estaba con David cuando tiene que realizar tantas y tantas obras en favor de su pueblo. Así que eso de estar con alguien, Dios, significa que le va a encargar una misión importante. Tal vez por esta razón al Padre le gustaba tanto, o también a Luisa Picarreta tanto le gustaba esa expresión, o le gustaba para aplicársela a la Virgen María, porque esas dos expresiones que son del Evangelio de Lucas ya indican lo que es María en sí misma, una criatura en la que Dios se ha complacido, porque no solamente la ha creado sin mancha, sino que además la ha llenado de todos los favores divinos para que pueda cumplir una misión que le va a encargar. Es importante juntar las dos expresiones que justamente aparecen en boca del ángel. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y si viéramos todavía esos dos términos, Jaire, que jaritomene, o Kyrios metasu, indica esa conjunción que Dios ha llenado a María con todas las gracias posibles, justamente en vista de una misión que le va a encomendar, y que es la que el ángel le encomienda cuando continúa hablando en el relato de Lucas. Gaby, yo creo que muchas veces deberíamos leer y releer algunos textos para sacarles todo el contenido, y aún releyéndolos se nos escapan tantas cosas, justamente como la fuerza de estas expresiones, particularmente en la lengua original en que se escribió el Evangelio. Pero ese que jaritomene indica una acción ya concluida, ya pasada, que Dios ha cumplido. Perdón, pero indica también la abundancia de los dones que Dios ha dado a María, cómo la ha llenado de esas características propias para que pueda cumplir con la misión que ahora le encarga. No sé si he respondido suficientemente, porque habría mucho todavía que compartir y que contar y que decir. Pero esos textos tienen mucha fuerza, Gaby. Son textos de un gran contenido. A mí me gusta mucho esta frase de Dios está contigo, lo que usted acaba de explicar, porque nos está hablando de una presencia activa de Dios en la vida de los patriarcas, de los profetas y ahora de María. Cuando le dice Dios está contigo, Fray Felipe, en este momento en el que usted mencionó Abraham, Moisés, todos estos hombres ilustres del Antiguo Testamento, en el momento en que ella recibe este saludo, María está situada en medio de estos grandes personajes, precisamente, porque Dios está con ella como estuvo con todos los demás. Y es la primera mujer que tiene como tanta fuerza para poder llevar a cabo una misión tan grande. Digo, tenemos las mujeres del Antiguo Testamento, Ruth, Esther, por ejemplo. Judith. Uh-huh. Entonces, en este momento, el Señor está contigo, la pone a la cabeza a María de toda esta misión. Sí, creo que vamos por buen camino, porque efectivamente tanto la labor de los personajes importantes del Antiguo Testamento como la presencia de esas mujeres especiales que son llamadas madres de Israel en la literatura bíblica, eso indica que la Virgen María viene a colocarse como al final de una larga historia,
O sea, lo que se inició con la creación, se continuó con el pueblo de Israel, después se anunció por los profetas y luego también se anunció de alguna manera con la presencia de esas mujeres especiales que son Ruth, Judith, Esther y otras más, viene a cumplirse exactamente en María Nuestra Señora. ¿Se podría decir, Fray Felipe, que la Virgen María está como al final de una larga espera? Desde luego, esa espera es algo como constitucional dentro del pueblo de la promesa, dentro del pueblo de Israel. Es algo que viene a llenar la esperanza del pueblo de Israel en los tiempos nuevos, que son los tiempos del Evangelio. Ese es el gran motivo del Evangelio, sobre todo de Mateo. O sea, lo que se nos ha anunciado, lo que esperábamos, se ha cumplido. Y se ha cumplido en Jesús de Nazaret, el cual ha sido el Mesías esperado, el Salvador, y en él se ha realizado, se ha cumplido una alianza nueva que se ha realizado en su cuerpo y en su sangre. Muy bonito ese tema, pero también pensar que la Virgen María está unida a todas estas obras que Dios ha cumplido en Jesucristo nuestro Señor. Y ha estado unida a Él no nada más como alguien que es una pura compañía, sino de una manera activa, importante, tomando parte ella también en ese plan de salvación que Dios ha anunciado desde antiguo y que ahora realiza en Cristo y también en María. Fray Felipe, trayendo este tema un poquito como más a lo actual, viendo que Dios estaba con personas del Antiguo Testamento, Dios estaba con María, Dios está con nosotros. Obviamente. Y cada uno de nosotros también tenemos una misión. Obviamente, sí. O sea, claro. de manera activa Dios está con nosotros. Sí. O sea, también eso es importante, Gaby. O sea, el hecho de que no solamente en Cristo, en María, en los apóstoles, se ha realizado el plan de Dios, sino que ese plan de Dios continúa por la iglesia, o sea, por nosotros que somos la iglesia, y se terminará cuando Dios quiera, es decir, cuando Cristo nuestro Señor venga finalmente a completar su obra en el mundo. Es algo que la iglesia espera, algo que la iglesia también anuncia y que se cumplirá cuando Dios quiera. Lo importante es, como por ahí encontramos en ese librito del padre Tiberio Munari, que es una percepción de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que se tienen 3 fiat, o sea, 3 respuestas favorables, hágase. Es decir, la del Verbo de Dios, cuando se encarna, la de la Virgen María que lo recibe, y la de nosotros los cristianos, que continuamos con la actitud de Cristo y de María, recibiendo en nosotros mismos el don de Dios, recibiendo la gracia, recibiendo las virtudes que Él nos da y contestando afirmativamente a su llamado de colaboración en cuanto a vivir en este mundo, en cuanto a cumplir sus obras y sobre todo en cuanto a realizar su voluntad, que son sus mandamientos. Esas obras nuestras completan la obra de Cristo, que es la obra de Dios. Muy bien, gracias, Fray Felipe. Pues vamos, antes de ir a un musical, vamos con Martita, que le va a volver a recordar que tenemos unos obsequios para usted y nos encantará que se los lleve a su casa, pero tiene que llamar, ¿verdad, Martita? ¿Qué obsequios tienes? Sí, tenemos 3 libros, La Señora de todos los pueblos, de Tiberio Munari. También 40 visitas a Jesús sacramentado, del señor José Luis Lascano Espinosa, y Un milagro crece en ti, de Maru Mesa de Loera, que es de desarrollo humano. Amigos, escríbanos, ya tenemos algunos mensajes, voy a mencionar algunos. Nos escribe Angie Cancar, dice que agradece con todo el corazón haber conocido el canal de María Visión y pide bendiciones para todos y para toda la familia de María Visión. También nos escribe Adam Richarte, le gusta mucho el programa,
Hay una escritura aquí que no está completa, pero él habla de que alguien se ha curado con la ayuda de Dios y él agradece eso. También tenemos a Graciele Vargas Huerta. Ella es de Guadalajara, saluda y felicita al programa y pide oración por su familia. Y también saludos a Ana Rosa Campo Nieto, que necesita oración. Y aquí tenemos una petición de una persona cuyo nombre es Máximo. Él nos escribe desde Texas. Él habla que está desesperado, que necesita ayuda, apoyo moral, porque han tenido problemas después de 35 años de casados. Su esposa ha tenido que viajar y enfrentarse a la crisis en Tampico y siente que su esposa está enferma, entonces pide oración por ella para que vuelva a su casa, para continuar su matrimonio según la ley de Dios. Él está desesperado, entonces nos pide oración. Y la señora o señorita, no sé, Tere, cuyo apellido es muy raro, GHJNHG, Tere no sé qué, es televidente de María Visión y ella quiere que le expliquen o le digan acerca de la invitación a un viaje a santuarios marianos. Gaby, tú diste la información en el programa anterior. Entonces, amigos, si quieren un libro de estos, escríbanos para que se los demos por aquí en nuestro canal. Muchas gracias, Martita. Pues bueno, vamos a tener que hacer un corte, pero por favor regresamos en unos minutos, no se desespere. Ya estamos de regreso y de verdad que le agradecemos muchísimo todas las llamadas que nos hacen el favor de hacer llegar aquí a María Visión y de sus correos. Martita está al pendiente de todo lo que va entrando y nos va a dar mucho gusto participarle a usted de las personas que se comunican. ¿Y se da cuenta cómo necesitamos de su oración? La verdad es que hay que orar unos por otros porque hay muchos hombres, mujeres, jóvenes que a veces la situación tan triste de vida personal ha rebasado de tal manera que necesitan ahora sí que un abrazo espiritual y empezar a pedir por ellos. Por eso mucho le agradecemos. Bueno, antes de pasar con el tema, le recuerdo que hay un domicilio al que usted le puede escribir al Papa Francisco y es simplemente para pedir que se defina la maternidad espiritual de María. Usted hace una carta de su puño y letra a este domicilio, Su Santidad Francisco 00120 Vaticano, y vamos haciendo fuerza junto con el movimiento de Vox Populi María Mediatrici. Todos como laicos necesitamos participar de esta manera tan activa. Pues en el tema, ahorita antes de irnos a corte, veíamos cómo Dios estuvo de manera activa con María, pero María correspondió a ese estar de Dios con ella. Y dice en el libro, una hija que no solamente se declara esclava y canta a su Padre Dios en el Magnificat, sino que está dispuesta, pronta a colaborar al proyecto de su Padre, con obediencia absoluta a su voluntad. Su aptitud presurosa aparece en la visita a su prima Isabel, que conocemos en el capítulo de Lucas. Es decir, Dios está con ella, pero María responde. Sí, Gaby, es una cosa muy importante esto de que la presencia de María en el Evangelio no es algo puramente pasivo. Es decir, Dios le dio la gracia por decir, ella fue madre y punto y aparte. No, lo que sobre todo el Evangelio de Lucas destaca es que la Virgen María fue una mujer activa en cuanto a creyente primero que todo y después también en cuanto a su participación en lo que le fue posible en la vida pública de Cristo y luego al inicio de la Iglesia. En la vida pública de Jesús encontramos a una María muy quietecita, que respeta totalmente el actuar de su Hijo, que se presenta en alguna ocasión solamente como para darle ánimo, así como para infundirle el valor necesario, siendo que Jesús mismo ya anunciaba la proximidad de su pasión y muerte. Encontramos también en el Evangelio de Lucas una María
que escucha, que recibe, que medita en su corazón, que guarda toda la enseñanza de su hijo, aparte de los demás signos que ella conocía desde que su hijo fue anunciado, desde que lo llevó en el seno, desde que lo dio a luz. Algo que ella va como atesorando y que después seguramente lo cuenta a los discípulos, o por lo menos a alguno de los discípulos. Y a través de los discípulos nos llega también a nosotros como una especie de contenido espiritual de la Virgen María. Esta Virgen María la vimos también activa en el servicio a su prima Isabel. Qué importante es esto, que en cuanto ella supo que su prima estaba ya en el 6º mes, siendo que era su primer hijo, enseguida se puso en camino con la idea de ir también a servirla, a apoyarla. Y dice el evangelista que se quedó unos 3 meses. Podemos entender que se quedó hasta el nacimiento de Juan Bautista y hasta el primer tiempo de la vida de este Juan escogido para ser el precursor del Señor. Entonces la ayudó, la apoyó, y entre sí, como ambas agraciadas por parte de Dios, también intercambiaron seguramente algún pensamiento, alguna noción de lo que habían recibido. Las dos eran primas, se amaban, se entendían, y la Virgen María fue la que llegó primero. O sea, fue de su iniciativa ir a servir a su prima Isabel y permanecer con ella el tiempo necesario. Creo que todos comprendemos que una mujer grande que tiene a su primera criatura se va a encontrar en dificultades serias, en incomodidades grandes. La Virgen María también lo entendió y se apresuró a irla a acompañar y a servir. Pero también nos indica algo más esta figura de María, y es acerca de la iglesia que formamos nosotros. Así como fue una mujer atenta, solícita para con su prima, lo es igualmente para con la iglesia naciente y para con la iglesia de hoy que nosotros formamos. También junto a nosotros hoy está la Virgen María para animarnos, para servirnos, para apoyarnos en nuestro camino, ese camino que recorremos todos los días y que nos tiene que acercar a Dios. Y la Virgen María la podemos imaginar junto a nosotros, acompañándonos, sirviéndonos, apoyándonos, diciéndonos en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento interior, cosas buenas, cosas que nos invitan a seguir en el cumplimiento del Evangelio, en el servicio de Dios, cosas que hacen de nosotros criaturas siempre mejores. Así que la Virgen María, como lo estuvo presente allá en el lugar donde nació Juan Bautista, donde estaba Isabel, donde estaba Zacarías, también está presente en medio de nosotros, con cada uno de nosotros, para inspirarnos buenos propósitos, para cubrirnos con su manto de madre, para interceder por nosotros, porque si lo necesitamos, cada uno de nosotros en nuestra vida, cada uno tiene sus problemas, sus dificultades, cosas que vencer, cosas que ir aclarando, y en todo esto está María Nuestra Señora, muy juntito a nosotros, muy presente en nuestra acción y en nuestras vidas. Eso es, María, lo que podemos decir. Yo, hoy que estaba en misa temprano, el Evangelio de hoy trata cuando Jesús llora por la desgracia de Jerusalén. Y entonces yo me puse a pensar, esas personas que vivieron hace más de 2000 años y que tuvieron el privilegio, el honor de conocer a Jesús físicamente, yo alguna vez pensé, me hubiera gustado nacer en ese tiempo para haberlo visto, haberlo escuchado. Pero hoy, como decía el padre que dio la homilía, nosotros tenemos más ventaja que aquella generación, porque así como hoy sabemos de María Santísima, toda esta información, si hubiéramos estado en ese momento, quizás hubiéramos sido parte de esos hombres y mujeres que no creíamos en ese profeta grande, que no nos entusiasmaba la idea de acercarnos a María, su madre,
que a lo mejor hubiéramos visto esta relación entre madre e hijo de manera recelosa. Y hoy, después de tantos siglos, hoy después de todo lo que Jesús hizo y después de haber recibido el Espíritu Santo, creo que nosotros tenemos la oportunidad de ser más eficaces para la iglesia que si hubiéramos nacido en ese momento de todos estos hechos históricos. Hoy conocemos la grandeza de María. En ese momento, ¿cómo imaginar que aquella mamá tan silenciosa, tan atenta de su hijo, iba a ser nuestra madre y una intercesora tan fuerte? Sí, Gaby, es algo de verdad todo esto. Yo, sinceramente, le doy gracias a Dios porque soy hijo de este siglo, por muchas razones. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un capítulo de la Iglesia, o sea, de una constitución sobre la Iglesia, que nos da una enseñanza acerca de la Virgen María y del papel que ella ocupa en el pueblo de Dios, mucho más clara de lo que tenían nuestros antepasados. Teníamos mucha devoción a la Virgen María, teníamos muchas cosas que nos alegraban con ella, pero nos faltaban algunos fundamentos importantes puestos así en claro por la Iglesia. Hoy, afortunadamente, tenemos muchos textos que nos hablan de la Virgen María. Tenemos también una mayor percepción de lo que dice la Biblia acerca de María, porque en ese tiempo muchos estudiosos han profundizado en el contenido de la Sagrada Escritura, en el conjunto de textos de la época patrística, han estudiado los concilios ecuménicos, han visto la tradición de la Iglesia, han también examinado las formas de la piedad de nuestro pueblo sencillo, de manera que entendamos mejor cómo la Iglesia recibe, honra, ve a María Nuestra Señora. Por eso digo que estoy más contento de ser hijo de este tiempo que de la época de Cristo, cuando efectivamente habrá habido personas buenas también entre el pueblo judío, pero no tuvieron la luz de Cristo porque no les fue concedido. Hoy nosotros tenemos esta facilidad de entender, de captar quién es Cristo, quién es la Iglesia, quién es la Virgen María, mucho más fácilmente y mucho más claramente de aquellas personas de la época inicial. Seguramente que ellos vieron a Cristo con sus ojos, como los apóstoles. Vieron a Cristo, lo pudieron tocar, saludar, pero nosotros tenemos ahora esta gracia de Dios de una iglesia mucho más desarrollada, una iglesia que ha caminado más en los siglos, una iglesia que sigue siendo, desde luego, un pueblo de Dios en marcha, pero que tenemos ya mucha parte del camino ya recorrido. Yo siento así que los hombres y mujeres del siglo XXI somos de alguna manera más afortunados que los del siglo I. Sí, yo también lo creo. Y además, con todas las manifestaciones, los signos marianos que hemos visto en tantos santuarios en todo el mundo, entendemos quién es la Virgen María. En ese momento, claro que los apóstoles han de haber estado, y los discípulos, después de la muerte de Jesús, felices de estar escuchando las enseñanzas de la Virgen María. Me imagino que el estar cerca de ella les ha de haber producido mucha alegría, mucha paz. La han de haber amado muchísimo. Sin embargo, no sabían quién era exactamente ella, que era ella. Y hoy, a través de todos los santuarios, todas las advocaciones, verdaderamente nos sentimos hijos en todo el mundo, porque María es madre para todas las naciones, es la señora de todos los pueblos. Así es, Gaby. Yo creo que efectivamente hoy nosotros tenemos todo un caudal de experiencia vivida por la Iglesia. Tenemos la referencia de los libros sagrados, tenemos también la presencia, no lo olvidemos, del Espíritu Santo, que nos ayuda a ir comprendiendo siempre más y mejor tanto la obra de Cristo Señor, como también la presencia y el significado de la Virgen María en nuestra Iglesia. De alguna manera sí envidiamos a los apóstoles, y de otra manera sentimos que esa riqueza que el Padre nos ha dado en Cristo, en María,
y en los mismos apóstoles, como que se ha ido haciendo más grande, como que la comprendemos mejor, como que efectivamente el reino de Dios camina hacia adelante, hacia una mejor expresión, hacia una consumación, inclusive cuando llegue el fin de los tiempos. Yo siento que hoy nuestra humanidad es mejor que hace unos siglos, porque la obra de Dios se extiende. Eso que decimos por ahí en ese cantito que tanto nos gusta, que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que al inicio es pequeñito y después se va extendiendo, hasta que, dice Jesús, las aves pueden anidar en sus ramas, es decir, en ese arbolito de mostaza. También hoy el reino de Dios ha ido creciendo, desarrollándose por la obra del Espíritu Santo. Seguramente somos mejores hombres y mujeres hoy que hace 20 siglos por la obra de Dios, y seremos mejores si Dios quiere en el futuro, porque esa obra de Dios tiene la finalidad de hacernos siempre mejores, de hacer una humanidad cada día más digna de Dios, cada día más cumplidora de la vocación que tiene desde que Dios creó a la primera pareja humana. Seguramente que la historia que vivimos como pueblo, como humanidad, nos acerca cada día más a Dios, nos hace más semejantes a Cristo y más semejantes también a María, Nuestra Señora. Es lo que yo pienso. Gracias, Fray Felipe. Pues ahora vamos con Javier y un canto muy lindo que ha preparado para usted y para nosotros. Bien, quiero ofrecer este canto para todas las personas que aún no sienten a María como madre. Ojalá que la hagas tuya. María siempre va a interceder por ti, va a orar por ti, por tus problemas, por tus situaciones difíciles. Haz a María tu mamá. Ella siempre ruega por nosotros. Ofrezco este canto por todas esas personas. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de Él. Cuéntame de esos años cuando viviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Quiero llamarte madre, como lo hacía siempre mi Jesús, y sentirte parte mía, aquí como una luz. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si realmente eres mi madre, como lo dijo en la cruz. Ven y arrúllame como hacías con Jesús. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si realmente eres mi madre, como lo dijo en la cruz. Ven y arrúllame como hacías con Jesús. Bendita seas, Madre. Ya estamos de regreso, ya es el último bloque y están entrando muchas llamadas. ¿Sabe que hay ocasiones en las que el internet está mal, pero Martita me dice que nos esperemos un ratito porque le vamos a obsequiar 3 libros? De manera que tiene tiempo para comunicarse en algún momento y ojalá y usted se lleve alguno de estos libros a su hogar. Bueno, vamos a continuar con el tema.
A mí me gustaría compartirle algo que Padre Tiberio escribe aquí casi al final de la Inmaculada Redimida por el Padre, donde la Virgen María, en una locución personal a la sierva de Dios Luisa Picarreta, le dice esto: hija mía, después del triunfo en la prueba, el fiat divino me hizo tomar posesión de todas las propiedades divinas, por cuanto a criatura es posible e imaginable. Todo era mío, cielo, tierra y el mismo Dios, del cual poseía la misma voluntad de ellos. Yo me sentía poseedora de la santidad divina, del amor, de la belleza, potencia, sabiduría y bondad divinas. Me sentía reina de todo, no me sentía extraña en la casa de mi Padre Celestial. Sentía a lo vivo su paternidad y la suprema felicidad de ser su hija fiel. No conocí otro amor ni otra ciencia, sino aquella que me suministraba mi Creador. ¿Quién puede decirte lo que hizo esta divina voluntad en mí? Me elevó tan en alto, me embelleció tanto, tanto, que los mismos ángeles quedaron mudos, no sabiendo por dónde comenzar a hablar de mí. Fray Felipe, este texto, usted nos lo puede explicar maravillosamente. Sí, creo que es un texto que de alguna manera resume la vivencia de María, que nos describe el Evangelio de Lucas y que también nos da de otra manera el Evangelio de Mateo. Habla de una prueba, ¿verdad?, que María tuvo que pasar, y lo podemos imaginar y entender por lo mismo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 26, que dice así: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y esta virgen se llamaba María. Por ahí tenemos que iniciar nuestra consideración. O sea, la Virgen María está desposada, o sea, prometida en matrimonio a un hombre de la casa de David que se llama José. Algo que bien comprendemos y conocemos especialmente por el Evangelio de Mateo. Y entonces podemos reconstruir la escena interior de María. Dios le pide una misión, pero ella está comprometida en matrimonio. Se le pide que sea la madre del Mesías, del Señor. Pero seguramente que en el interior de María la pregunta que se hace es: ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué va a pasar con José? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Y qué va a pasar con todo el resto de lo que yo he planeado, de lo que yo estoy esperando cumplir? Todo eso seguramente le pasó a la Virgen María en fracciones de segundo, y tuvo que responder sí o responder no. A la hora que la Virgen María dice: hágase en mí según tu palabra, pone en manos de Dios su presente y su futuro, su persona y también la persona de José, seguramente, sus planes y los planes de su prometido esposo, y todo aquello que ella hubiera deseado y querido, lo pone como en un vaso o en una canasta de ofrenda, como una realidad que empezará a vivir dentro de poco, pero todavía no conoce. Y entonces, así la Virgen María, con esa respuesta: hágase en mí según tu palabra, según lo que me has anunciado, estaba poniéndose completamente en la mano de Dios. Notemos que en esta expresión y en este comportamiento, la Virgen María está superando completamente la experiencia de la primera pareja de los orígenes, cuando Dios da unas disposiciones a Adán y Eva, pero ellos no las cumplen. Sobre todo, la primera que desobedece es nuestra madre Eva. Este texto ha sido visto por la tradición patrística, especialmente de los primeros siglos, como una superación de la experiencia de nuestra madre Eva y de nuestro padre Adán. La Virgen María, ¿qué hizo? Se desligó por completo de sus planes, de sus principios de vida, de todo lo que ella hubiera pensado y deseado,
y quiso obrar completamente según el plan de Dios. Por eso la Virgen María será llamada bendita y bendecida por su prima Isabel, como le dice al encontrarla: dichosa tú, María, porque has creído que se cumplirá en ti todo lo que te ha sido revelado de parte del Señor tu Dios. Eso es algo que caracteriza a María. Y por eso entonces ese texto bonito que acabamos de escuchar, esa revelación de María a Luisa Picarreta. O sea, cómo la Virgen María, pasado ese momento como de duda en su interior, pasado ese, ¿qué sería? Esas fracciones de segundo en las cuales tuvo que responderse a sí misma, tuvo que darse una respuesta, ponerse totalmente en manos del Señor, entonces se sintió reina de todo el universo, porque Dios la había ya incluido en ese plan de salvación que Dios tiene y del cual ahora hacía a María también parte. Como Cristo es Rey del universo, como Cristo es Rey de la creación, ella se convierte en madre de ese Cristo Mesías, y por lo mismo también como en agraciada, como en privilegiada, como en reina del universo, porque eso es lo que va a hacer Cristo el Señor, Rey del universo, Rey de la creación, una creación que es renovada, que es santificada, que es rehecha en María y en Cristo, pero primeramente en María, porque la respuesta inicial aquí, a lo menos dentro de lo humano, le corresponde a María, la Virgen Nuestra Señora. De manera que ese texto nos da una síntesis de lo que fue en poquísimo tiempo la experiencia, la respuesta de María Nuestra Señora. Y luego esta parte que viene al final, Fray Felipe, que dice: ¿quién puede decirte lo que hizo esta divina voluntad en mí? Me elevó tan en alto, me embelleció tanto, tanto, que los mismos ángeles quedaron mudos, no sabiendo por dónde comenzar a hablar de mí. La divina voluntad la embelleció. Quiere decir que nuestra voluntad humana es la que nos empobrece y nos lleva a cometer todas las equivocaciones posibles como personas. Yo conozco gente que vive en esta espiritualidad constante de la divina voluntad y me dicen que solamente así ellos pueden superar obstáculos. Solamente haciendo la voluntad de Dios viven los mandamientos de una manera correcta, o bueno, lo más correcto que se puede, porque en todo momento buscan hacer la voluntad de Dios, imitando a María en ese fiat, en ese hágase todo el tiempo, pero en ese fiat, en las buenas y en las malas, no solamente en los momentos en los que todo está bien y en lo que nos gusta, porque cuando nosotros reconocemos que nuestra vida no va a ser siempre perfecta o no va a ser perfecta, y aceptamos estos momentos, es cuando estamos diciendo con María fiat. Y entonces yo entiendo que podemos decir: ¿quién puede decirte lo que hizo esta divina voluntad en mí? Cuando vivimos en la voluntad de Dios, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra manera de pensar empieza a cambiar, porque ya es la manera de pensar de Dios. Y María en todo momento buscaba agradar a Dios. Claro, Gaby, ahí hay toda una realización importante, descrita en pocos términos. O sea, desde que la Virgen María cumple y acepta cumplir la misión que le es destinada, ella, claro, se pone en las manos de Dios. Alguno pensaría que la Virgen María conocía todo desde el inicio, como que ella veía todo así como en una especie de pantalla, todo lo que le iba a ocurrir. No es eso exacto. Ella en realidad se puso en las manos de Dios con una fe completa, no conociendo con exactitud lo que iba a hacer su vida con Cristo, por la iglesia, pero seguramente que en su mente de mujercita judía acostumbrada a escuchar los anuncios de los profetas,
seguramente había algo así como también una intuición del sufrimiento propio de algunos profetas o de los personajes que se describen en el Antiguo Testamento. Creo que no es difícil imaginar, por ejemplo, el sufrimiento de Abraham cuando se le pide que sacrifique a su hijo. Tampoco podemos dejar de imaginar el sufrimiento de Moisés cuando no ve la tierra prometida, sino que se queda ahí nada más mirándola desde el monte Nebo, o los sufrimientos de los que se habla en el libro del profeta Isaías, en el llamado canto del siervo de Yahvé, o los cantos del siervo de Yahvé, donde se dice que este hombre, este siervo de Dios, redime al pueblo, pero por su propio sufrimiento. Todo eso seguramente la Virgen María, en unos instantes en que pudo reflexionar antes de dar su respuesta, lo pensó, lo tuvo presente. Y si no, de todas maneras, es la manera como se va a desempeñar la vocación de Cristo Mesías y por lo tanto también la vocación de María como madre de ese Cristo Redentor, de ese Cristo Salvador. Todo esto, entonces, la Virgen María de alguna manera lo intuyó, lo vio antes de que ocurriera y sin embargo lo quiso recibir y vivir como una ofrenda completa de su vida entera en manos de Dios. Eso es lo que la hace a ella santa, es lo que la hace digna, es lo que su prima Isabel capta cuando luego la encuentra y por eso le dice, dichosa tú, porque se cumplirá todo lo que te ha sido anunciado de parte de Dios. Y antes le dice, dichosa tú la que has creído. Por eso María es bienaventurada, por eso María es alabada, por eso María es para nosotros también fuente de alegría, igualmente fuente de una imitación en la vivencia del Evangelio. Si queremos recibir el premio que se nos anuncia, tenemos que ser como a ella, cumplidores correctos y completos de la voluntad de Dios, por más que nos cueste. Se nos dice que hay personas con problemas, con dudas, con dificultades, pues es parte de la vida. Pero si todo eso lo vivimos como María, en nombre de Cristo, en nombre de Dios, haciendo de los sufrimientos y todo lo que la vida nos trae, todo lo difícil que encontramos, una ofrenda continua para Dios, entonces nos unimos al fiat de María y al fiat de Cristo nuestro Señor. Y por eso seremos como María y como Cristo, eso que ahí se describe, personas glorificadas, llenas de paz, llenas de luz y sobre todo personas que reciben el premio que Cristo promete en las bienaventuranzas. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los tristes, porque también recibirán ese consuelo que les viene de Dios. Los que sufren por la paz y la justicia, porque también ellos recibirán el premio que les corresponde. Al sufrimiento, pues, Gaby, al sufrimiento corresponde también un premio. Pero si ese sufrimiento es vivido y aceptado como lo vivieron y lo aceptaron Jesús el Señor y María Nuestra Señora. María es la obra maestra del Padre. Y también en otro capítulo viene la Inmaculada Concepción redimida por el Hijo. Dice, María es la más grande perdonada. Ha recibido una remisión del pecado tan lleno que la puso al seguro de toda culpa. La Inmaculada Concepción es el más grande perdón de Dios. El inocente es aquel que ha sido perdonado desde la eternidad de los pecados que no cometerá jamás en el tiempo, porque el amor de Dios los ha destruido. Cuando nos ponemos a pensar en esto, Fray Felipe, como que de repente, solamente leyéndolo, nos hace reflexionar cómo que María fue la más grande perdonada. Todos somos perdonados, pero María tuvo que ser más perdonada que nadie. Sí, este ha sido uno de los problemas a vencer cuando se estudiaba la verdad de la Inmaculada Concepción de María. Hubo algunos autores que se oponían a esta verdad de fe, porque decían, si la Virgen María no fue redimida por Cristo,
entonces Cristo no es redentor de todos. El gran problema a vencer, sobre todo por la tradición de los padres dominicos, que decían Cristo es redentor de todos y en consecuencia también de la Virgen María. Por allí la corriente que representan sobre todo los frailes franciscanos acerca de la Inmaculada Concepción dice más o menos esto: si Cristo es redentor de todos, también redimió a la Virgen María, pero de una manera anticipada, es decir, en previsión de los méritos de Cristo Señor, Dios libró a María de toda culpa, incluyendo la culpa así llamada del pecado original. De manera que ella es santa y enteramente santa y libre de todo pecado, hasta del pecado original que depende de los primeros padres, Adán y Eva, justamente en atención a los méritos futuros de Cristo nuestro Señor. Eso lo definen muy bien los hermanos franciscanos con, me parece, Duns Scoto, que dice: ¿pudo Dios hacer tal cosa? Convenía que la hiciera, en consecuencia la hizo. O sea, libró a María de toda mancha de pecado, de toda mancha, incluyendo el pecado original, así llamado originado, porque no depende de nosotros, ni dependía de María, sino de la herencia que recibimos todos por generación de nuestros padres Adán y Eva. Esto lo resume y lo define muy bien el Papa Pío IX en su carta encíclica Ineffabilis Deus, cuando declara: verdad que tenemos que creer que la Virgen María, en atención a los méritos de su Hijo, fue liberada de toda mancha de pecado, incluyendo el pecado original. Eso es lo que nuestra fe nos dice. Es una verdad que se ha trabajado mucho, que costó mucho llegar a concluir, pero que es fruto de toda una reflexión larga de siglos de la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, del pueblo de Dios, que de esta manera expresa la fe en la inocencia completa, en la limpieza de toda mancha de parte de Nuestra Señora, en el hecho de que Dios la escogió y la libró, como decimos en la oración del día de la fiesta de la Inmaculada. Dios la libró de toda mancha justamente preparándole a su Hijo una digna morada. La teología de la Inmaculada Concepción es muy hermosa por todo esto, porque nos da un sentir positivo, nos da una forma alegre de pensar en cuanto a Dios, que es Él quien obra todo esto. Él es quien prepara, Él es quien realiza, Él es quien lleva a cumplimiento sus obras y sus profecías. Así es la teología y el pensamiento sobre la Virgen Inmaculada. Muchas gracias, Fray Felipe. ¿Y qué le parece si antes de hacer una conclusión rapidísima, vamos a ver las llamadas rápidamente y quiénes son las personas que se llevan estos obsequios, Martita? Ahora sí nos escribieron, ¿verdad? Sí, y ahora sí ya vi sus notas. Bien, nos ha escrito Dulce María, saludos al programa, y ella quiere saber el nombre de la Virgen. Es la Virgen de todos los pueblos. La Señora de todos los pueblos. La Virgen Señora de todos los pueblos. Elsa Hostos felicita al programa y dice que hay que tener confianza en María Santísima. Ana Lilia Navarro le gusta el programa y pide oración. Así también la señora María Teresa Pérez Aguilar desde Chihuahua felicita al programa. Gloria Carbonis, ella nos escribe desde Mérida y pide la conversión de la familia Ortiz y Carbonis Gómez, y saludos a todos los del programa. Blanca Alonso Díaz saluda a Gaby y al padre Felipe y pide oración por la familia Oseguera. También le mandan otro saludo al padre Felipe de parte del padre Francisco Maya desde Tampico. Y también nos felicitan Francisco Javier Bojorques, Reinalda Carrasco, Margarita desde Colima, Armando Navarro nos felicita y pide oración por su familia. Y ya tengo a los 3 ganadores de nuestros obsequios en esta ocasión. Graciela Vargas Huerta, ella va a tener el primer libro. Luego tenemos también a Ana Varela de Zapopan.
ella nos felicitó y entonces por suerte ya también tiene un obsequio, otro libro. Y por último a Norma Alicia Ochoa, que obtiene el último obsequio. Muy bien. Martita, muchas gracias. Y bueno, pues ya la próxima semana esperemos que nuevamente nos haga el favor de llamarnos. Nos encanta recibir sus comentarios y los saludos para nuestros invitados siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias. Fray Felipe, ¿qué cree? Que ya estamos llegando al final del programa y le quiero pedir que nos dé la bendición, pero antes vamos a rezar la oración de la Señora de todos los pueblos. Me ayuda a rezar para pedirle al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la bienaventurada Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Muchas gracias. Fray Felipe, ¿nos da la bendición? Cómo no, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Amén. Y gracias. Fray Felipe, muchas gracias por venir y esperamos próximamente tenerlo aquí en María Madre Nuestra. Gracias, Gaby. Gracias. Con mucho gusto. Y si no, ya lo veo allá en su casa, en Los Siervos de María. Sí, gracias. Por allá nos veremos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero la próxima semana y ahora lo dejo con Javier Barrera. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede y cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Él es todo para mí, Él es todo para mí.